que se le otorga a cada dólar de los contribuyentes estadounidenses. Por ejemplo, por cada 2.8 centavos de dólar otorgados a la educación, 23.4 centavos van a las arcas de la guerra. Según la Red Nacional de Oposición a la Militarización de la Juventud en Estados Unidos, la guerra comienza en las escuelas de secundaria. Ellos alertan que Trump quiere añadir 60.000 soldados al tamaño total del ejército, que ya es 10 veces más de lo que hizo Obama, y aumentar los marines en más de un tercio o alrededor de unos 66.000 soldados. El Pentágono tiene un programa denominado Cuerpo de Entrenamiento de Reservas Junior que lleva campos de tiros a las escuelas. Al menos 2.400 colegios de secundaria tienen programas afiliados a las prácticas de puntería en las que se incluyen entrenamientos con videojuegos y rifles dentro de un amplio abanico de actividades desarrolladas por organizaciones tanto civiles como militares. De esta forma, desde la adolescencia, una parte importante de los estadounidenses son entrenados para matar. La ley federal obliga a las escuelas receptoras de fondos públicos a proporcionar los nombres, direcciones y números de teléfono de los estudiantes a los reclutadores militares. Al mismo tiempo, otorga a los padres el derecho de retirar el nombre de sus hijos de ese listado. Sin embargo, las organizaciones civiles críticas a estos programas aseguran que la promoción de esos derechos son débiles o casi inexistentes. Por otra parte, los activistas antirreclutamiento sufren de persecuciones y muchas veces son arrestados, lo que atenta contra dos derechos fundamentales de toda democracia. Por ejemplo, el de expresión o el de reunión, ¿verdad? En la actualidad, el servicio militar es voluntario, pero todos los jóvenes de 18 años están obligados a inscribirse en el sistema de servicio selectivo. Esta es la agencia civil encargada de llevar a cabo un reclutamiento militar cuando la ley lo requiera. El Congreso de los Estados Unidos tiene la potestad, por ejemplo, de establecer el servicio militar obligatorio a los inscritos en el caso de que la seguridad nacional se halle en peligro o requieran incrementar el número de tropas. Aunque alistarse en el ejército es voluntario, salir de él, pues, suele ser un martirio, especialmente antes de culminar el contrato laboral, y estos pueden ser prorrogados, además, sin el consentimiento del soldado. El personal militar que manifieste una objeción de conciencia al servicio puede solicitar su reubicación en actividades de no combate o ser liberado del servicio. Sin embargo, muchos de ellos terminan en arrestos o son sometidos a forma de acoso o discriminación por parte de sus propios grupos. La mayoría de los que se reclutan en ese ejército son engañados por una infraestructura cultural y de propaganda diseñada para conducirlos a matar y morir en nombre de un Estado desmedido en la creatividad a la hora de inventar guerras y amenazas. Se estima que el gasto del ejército de los Estados Unidos en el año 2017 alcanzaría los 600.000 millones de dólares. Desde hace varios años, el país del norte gasta más en su ejército que China, Rusia, Arabia Saudita, Francia, Reino Unido, India y Alemania, todos juntos y revueltos. Si a esa enorme cifra le suman gastos de seguridad nacional o producción de ojivas nucleares que corre por cuenta del Departamento de Energía, o gastos en la injerencia militar en otros países, o intereses sobre la deuda nacional relacionada con el ejército, entre otros, esa cifra podría llegar al billón de dólares según un análisis publicado por el proyecto de reforma militar de Strauss. El número real es una incógnita y en los Estados Unidos crece en la actualidad el clamor ciudadano que solicita una auditoría al Pentágono. Pero las operaciones secretas crecen y crecen sin parar y sin auditorías. William Hartung escribe para The Huffington Post: el engaño presupuestario se ha convertido en un procedimiento operativo estándar en el Departamento de Defensa. Nos actualizamos en precedentes con proyectos censurados porque en 1996 el Congreso aprobó una ley de responsabilidad gubernamental que requiere una auditoría anual de los presupuestos de los departamentos gubernamentales. Esta ley fue aprobada para evitar errores contables que ocurrieron en 1991. Pues desde el año 97 el gobierno de los Estados Unidos reconoce que los estados contables del Pentágono no son precisos. Por ejemplo,
En el año 2015, el Pentágono reportó haber invertido 43 millones de dólares en la construcción de una estación de gasolina en Afganistán que debería haber costado un máximo de 500.000 dólares. Según el proyecto de prioridades nacionales, cada hora 3.42 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses humedecen los oscuros proyectos de guerra del Pentágono. Los investigadores, mientras más profundizan, más proyectos de injerencia militar estadounidense descubren en el planeta. El monitor de asistencia de seguridad ha detectado por lo menos 10.000 millones de dólares en programas en 24 países. Sin embargo, el proyecto es mucho más grande. Colby Goodman y William Hartung reclaman más transparencia en los programas de ayuda del Pentágono en 180 países. Para que nos hagamos una idea, es preciso mencionar que en todo el planeta la ONU reconoce a 193 países. Hay demasiado en juego para permitir que estos programas de ayuda del Pentágono prosigan con tan mínima supervisión, dicen los columnistas. Estados Unidos ha fracasado espectacularmente en el logro de sus objetivos declarados de promover la paz y la estabilidad en regiones críticas. En muchos casos, esta ayuda ha empeorado las cosas. No, en casi todos los casos. Pues la Federación de Científicos Americanos estima que para el presupuesto del año fiscal 2018 van a requerir unos 57.700 millones de dólares para el programa de inteligencia nacional y otros 20.700 millones para el programa militar de inteligencia. Esto evidencia que la guerra de Estados Unidos no es por la libertad, no es por la democracia, no es contra Siria, Libia, Irak, Afganistán o Venezuela, que también lo es, pero es que ni siquiera es contra el terrorismo, porque ellos además son la piedra fundacional del Estado Islámico. La guerra, señores, es global y un móvil seductor en esta cruzada es apropiarse, por supuesto, de los recursos naturales de los países y el otro es romper con el concepto de Estado-nación. El investigador Thierry Meyssan explica que esta estrategia comenzó a ser impartida después del 11 de septiembre por Thomas Barnett y desde entonces él ha sido asesor en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Él mismo describe su trabajo como una forma de pensar la guerra después de la guerra. Su teoría inicialmente fue difundida por la revista estadounidense Square y posteriormente él escribió un libro titulado The Pentagon's New Map. Pero entonces, a juicio de Meyssan, la propuesta parecía tan cruel que nadie creía que pudiera ejecutarse efectivamente, porque implica identificar las partes que ellos llaman problemáticas del mundo y reducirlas agresivamente. Se puede leer todavía esto en el blog de Barnett. El mapa del Pentágono divide en dos al mundo. La primera, somos los que defendemos la soberanía, la autodeterminación, y la segunda son aquellos países que se subordinan a la hegemonía estadounidense. Este mapa no fue diseñado en el año 2017, es un plan público desde el año 2003. Pero volviendo a Thierry Meyssan, para el imperialismo se trata de dividir al mundo en dos, una zona estable que goza de beneficios del sistema y otra zona donde el caos alcanza proporciones tan espantosas que nadie piensa ya en resistir, sino solo en sobrevivir. Zonas donde las transnacionales puedan extraer las materias primas que necesitan sin rendir cuentas a nadie. En la guerra global, Siria se ha convertido en la primera gran derrota militar del imperialismo, pero no va a ser la última. Van en franca decadencia. Fíjense que el día de ayer Trump anunció su nueva estrategia militar para Afganistán y Asia del Sur y dijo una frase extremadamente llamativa: no vamos a utilizar más el poder militar estadounidense para construir democracias en tierras lejanas. Todavía no han construido la primera democracia y ya era hora de que aceptaran de que son una fábrica de dictaduras. Anunció que no van a salir de Afganistán, no anunciarán ni siquiera el número de tropas ni planes militares y amenazó con aplicar una fuerza rápida, decisiva y abrumadora contra Afganistán. Eso no suena muy democrático, ¿verdad? La semana pasada el vicepresidente de los Estados Unidos realizó una gira por algunos países de Latinoamérica y sospechosamente el tema
más importante a tratar era Venezuela. Las relaciones de Estados Unidos con los países visitados quedaron en un segundo o hasta un tercer plano. La narrativa fue tan atípica como la discrepancia pública de esos países a los dictados del norte. Los mandatarios suramericanos reconocieron que la acción militar contra Venezuela derivaría en el caos total de la región. Según Francisco Hernández en Sputnik, el vicepresidente tuvo que hacer de nuevo de apagafuegos de su jefe. La penúltima torpeza del presidente de Estados Unidos fue amenazar a Caracas con una intervención armada. Viniendo de una persona que vive bajo el techo de una Casa Blanca militarizada, Trump se salió del libreto público de sus asesores militares sobre el tema de Venezuela y el Pentágono entonces se apresuró en reforzar la posición de delegar a terceros en las agresiones contra nuestro país. El vicepresidente tuvo como misión ganar simpatías encarnando la parte no demente de la nueva administración, pero sobre todo asumiendo el ridículo que no podía asumir su jefe mientras los mandatarios latinoamericanos desautorizaban la posibilidad de una guerra en Venezuela. Tales discrepancias fueron previamente acordadas, por supuesto. El vicepresidente también tuvo que cargar con la maleta del fracaso de la MUD y citamos a Misión Verdad. El cese progresivo del ciclo violento infiere una baja en los niveles de inestabilidad y tensión en Venezuela. Y esta es una mala noticia para los factores que esperan una caída abrupta del chavismo. El caos es su agenda. Ha sido derrumbado entonces el mito de la dictadura, no solo por la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en elecciones libres, secretas y universales, sino con la inscripción de 196 candidatos de la oposición que aspiran a 23 gobernaciones, entre ellos las postulaciones de 36 diputados que terminan de disolver esa Asamblea Nacional que inutilizaron durante 2 años por negarse a renunciar a 3 diputados acusados de cometer fraude electoral. Las grandes corporaciones mediáticas mintieron. Fueron los patrocinados por Estados Unidos en Venezuela, los que salieron a las calles a imponer una dictadura a sangre y fuego. Sobre esas manifestaciones dispersaron los focos mientras se dramatizaba teatralmente una lucha por la libertad y la democracia. Entonces apagaban los cenitales y bajaban el telón cuando la violencia era excesiva. Ocultaron tras bastidores a millones de venezolanos que resistimos para defender esta patria. Y en la actualidad, tan invisible como fue el chavismo para las corporaciones, lo son miles de estadounidenses que marchan pacíficamente exigiendo al gobierno libertad y democracia. Asimismo, se omite mostrar que los derechos de los estadounidenses transitan hacia una progresiva conversión al privilegio. La maquinaria de guerra resta demasiada inversión en servicios públicos. La lucha contra el supremacismo también debe ser una lucha contra el destino manifiesto y la imposición de la hegemonía imperial. La lucha de los estadounidenses invisibilizados debe implicarlos en una sensibilidad por los problemas globales que manufactura la corporación que dirige el Pentágono y además también dirigen el Departamento de Estado. Cualquier escenario de guerra convencional o no, necesita de ese ejército de niños estadounidenses a los que le colocan un arma en sus manos desde la secundaria. La objeción de conciencia de servir a un imperialismo con entusiasta vocación de guerra que pone en la mira a miles de inocentes que no representan una amenaza para esa nación debe convertirse en parte de la revolución que a lo interno de ese país comienza a florecer. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.